Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Les voy a grabar un par de videitos o incluso este video donde voy explicando como justo paso por paso algún tipo como en cuanto a la parte de valoración, cómo realizar la parte de la valoración en cuanto a la parte de hombro, un poquito la parte de codo y vamos a ver si también podemos valorar un poco la parte de muñeca, a ver si nos da también tiempo, ¿vale? Primero necesitamos saber qué es lo que tenemos que valorar en un paciente, ¿vale? O sea, les llega un paciente justo a su clínica cuando empiecen con las partes de las rotaciones y justo ustedes tienen que saber cómo valorar a este paciente, ¿vale? O sea, si tienen que a lo mejor hacerle primero la palpación o la inspección o primero como toda la parte de las preguntas. Entonces, hablando primero como la parte de la historia clínica, necesitamos primero realizar ese tipo de historia, ¿vale? Que acuérdense que en un principio va a llevar todos nuestros antecedentes como tal, digamos que generales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? La parte de nuestro nombre, de nuestra edad, de nuestra religión, la parte también de nuestro sexo, si realizamos algún tipo de actividad física, si también trabajamos con un poquito de la parte de la religión, ya lo había comentado por ahí, cuántas horas dormimos en la parte de la noche, si dormimos y descansamos o cuando despertamos, despertamos como tal, como cansados, como sin ganas de seguir, como nuestro día a día. Incluso también hay una parte importante que por ahí hay muchos terapeutas que le están como tal poniendo, que es la parte de realizar la parte de la pregunta de comida, ¿vale? O sea, ¿qué está comiendo el paciente? Si está comiendo como tal algo balanceado, si está comiendo a lo mejor pura comida chatarra, si a lo mejor come puros tacos, es decir, como todo ese tipo de situaciones viene en la primera parte de una historia clínica. Toda la parte de nuestros datos de manera general, ¿vale? O sea, entonces ahí vamos a poner, les digo, la parte de nuestro nombre, la edad del paciente, la religión, la ocupación, su teléfono, su dirección, cuántas horas duerme en la parte de la noche, cuántas horas trabaja, si realiza algún tipo de actividad física o no, ¿vale? O sea, ahí va a venir como todo este tipo de situaciones, tiene que venir en esos primeros. ¿Por qué sería importante? Por ejemplo, en el caso de la religión, imagínense que por ahí a lo mejor puede ser como, es que a mí no me interesa si es católico o si es cristiano o si es ateo o yo qué sé, ¿no? O sea, a mí no me va a interesar eso porque ya a mí viene para que, o conmigo viene para que trabaje la parte de su dolor o su lesión o algo así, ¿no? O sea, para hacer la parte de la recuperación. Pero ustedes van a notar que cuando estén ya en la parte de la consulta, les puede llegar una persona incluso judía, ¿no? Y estamos hablando que las personas que son judías, las que son justo con una parte muy ortodoxa, es decir, que son como súper cerrados, súper como tal enfocados en la parte de su religión, vamos a tener justo problemas que a lo mejor si les llega una mujer, pues a lo mejor ni siquiera la vayan a poder palpar de una manera correcta, ¿no? Dos, que a lo mejor ellas no pueden mostrar como grandes partes de su cuerpo porque si no están infringiendo como tipo de leyes a nivel interno en cuanto a la parte de su religión, ¿vale? Entonces ahí tenemos que también tomar en cuenta el tipo de religión, la ocupación, o sea, a qué se dedica, eso también va a ser súper importante porque vamos a poder desde ahí ya empezar una valoración. Por ejemplo, si justo llega un paciente y nos dice, como sabes que pues yo soy oficinista y trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Salgo del trabajo, llego a tu casa y ahí lo que hago es nada más comer, sentarme a ver la televisión, a lo mejor leer tantito y acostarme, ¿no? Pero entonces te está hablando que es una persona incluso sedentaria, que incluso en su trabajo no es como que tenga tanto movimiento. A lo mejor nosotros, ¿no? En el caso de nosotros, que imagines que fuéramos a una consulta, constantemente vamos a estar realizando un movimiento de manera continua. Es decir, como justo que fuiste a checar la parte de la compresa, que por ahí estás enseñando al paciente la parte de un ejercicio o algún tipo de situación. Es decir, estás en constante movimiento todo el tiempo. Entonces por ahí también va a ser como súper importante la parte de la ocupación. Las horas que duerme en la noche, ¿por qué también es importante? Porque si por ahí también te puedes notar que a lo mejor tu paciente está durmiendo, no sé, 3 horas, ¿no? Y de esas 3 horas está despertando como cada hora. Entonces ya el sueño como tal de manera reparadora, acuérdense que también el sueño es súper importante porque nos va a ayudar a justo recuperarnos de todo nuestro día a día, ¿va? Entonces también es súper importante también conocer cómo está durmiendo, si se está despertando en las noches por esta lesión o este dolor o simplemente no está descansando del todo bien, ¿vale? Porque también ahí tenemos
Por ahí lo pueden ustedes buscar, algo que se llama ciclo circadiano. Que este ciclo circadiano nos habla de que hay algún tipo de hormonas que se segregan un poquito más en la parte de la oscuridad. O sea, es decir, por eso es como tan importante que en su cuarto, es decir, cuando ustedes duerman en su cuarto, en la parte de la sala donde estén durmiendo, en este momento, a la hora que ustedes duerman, literalmente esté como todo oscuro. O sea, entre menos luz entre a su cuarto, a la hora de dormir es mucho mejor, porque va justo a permitir que este tipo de hormonas que se segregan durante la noche vaya a ser mucho mejor, ¿va? Entonces por ahí la parte de la oscuridad va a ser súper importante. Alguna persona que por ahí a lo mejor donde duerme entra muchísima luz, también a lo mejor en cuanto llegue la parte del sol se va a despertar, pero también el ciclo circadiano no va a trabajar de una manera correcta. Les digo, por ahí lo pueden buscar porque ese es como otro tema aparte, a lo mejor por ahí lo veremos en su momento, pero es un tema totalmente aparte. Pero hablando justo de la historia clínica, primero antes de comenzar la valoración de hombro y de codo, esa parte también del sueño va a ser como algo fundamental. La edad, obviamente, ¿no? No va a reaccionar bien o de la misma manera a un paciente de 17 años a un paciente de 70. Obviamente el de 70, su proceso va a ser como mucho más lento y el de 17 va a ser como rapidísimo, ¿va? Entonces también tenemos que tomar en cuenta justo la parte de la edad. Luego, después de tipo de situaciones, hablando como de la parte de la religión, la ocupación, teléfono, bla, 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 es decir, como toda la parte de la información, digamos que personal, va a venir después toda la parte de los antecedentes también heredofamiliares. Es decir, si justo en su familia hay alguien con diabetes, si hay alguien con algún tipo de hipertensión arterial, si hay alguien con cáncer, si por ahí sufre de algún otro tipo de enfermedad crónica como hipertiroidismo, hipotiroidismo o algo así, también nos puede llegar a afectar porque entonces la persona o nuestro paciente puede estar propensa a sufrir justo este tipo de trastornos, ¿vale? O este tipo de enfermedades. Entonces les digo, bien la parte de antecedentes heredofamiliares, que van a ser como sumamente importantes también para la parte de nuestra valoración y nuestro diagnóstico. Luego va a venir la parte de nuestros antecedentes no patológicos, antecedentes personales no patológicos. ¿Que cuáles son estos? Si fuma, si toma, si justo come su comida, si es vegana, si come como mucha parte de la carne. Si va a ser como este tipo de preguntas, si a lo mejor tiene algún tipo de alergia, si a lo mejor se droga, por ahí tenemos que tener como también otro aspecto como muy importante, ¿vale? Si fuma, obviamente su capacidad pulmonar a la hora de que tú le empieces a dar los ejercicios de rehabilitación o que empiece a generar los ejercicios, seguramente no va a ser de manera adecuada su recuperación, ¿vale? O la parte de su rendimiento físico. Si toma, también por ahí seguramente su sistema como tal nervioso va a estar como a lo mejor todo el tiempo en bajada, es decir, como todo el tiempo inhibido. También por ahí puede ser importante la parte de que si tome también ciertas situaciones como la parte del ejercicio le pueden a él afectar o le pueden a ella afectar en el caso de que sea paciente o ya sea mujer o hombre, le pueden llegar a afectar a la parte de su rendimiento, es decir, que su musculatura o esta parte de la bomba de sodio-potasio no reaccione de una manera correcta, ¿va? Por ahí las alergias igual. Nosotros tenemos mucho que ocupar de repente a lo mejor algún tipo de aceite. De preferencia, o como consejo yo les puedo decir, ocupen ese tipo de aceites que son hipoalergénicos, que no tienen ningún tipo de aroma o ningún tipo de esencia. Pero obviamente habrá algún tipo de cremas que podamos nosotros ocupar, que si no le preguntamos al paciente, imagínense que justo su paciente a lo mejor es alérgico a, no sé, la miel, ¿no? Y que ustedes agarran y ocupan una pomada que tiene miel o una crema que tiene miel, justo como no le preguntaron al paciente, pues le puede afectar a la hora de realizar algún tipo de manipulación o masaje o algo de este tipo, ¿va? Entonces también les va a ser importante. Luego ahora sí van a venir justo los antecedentes personales patológicos. Es decir, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad crónica, hablando de hipertensión, diabetes, si incluso tiene una parte del cáncer, que también va a ser súper importante ahí saberlo, si sufre, no sé, de colesterol, de la parte de la tiroides, si tiene hiper o hipotiroidismo, si tiene algún tipo de enfermedad que nos pueda a nosotros afectar o también ahí no dejar que este proceso en cuanto a la rehabilitación sea de una manera correcta. Entonces por ahí vamos a tener también este tipo de situaciones, ¿va? La parte también de ese tipo de antecedentes personales patológicos. Hay algún tipo de enfermedad que nos va a afectar también no solamente a la aplicación de algún tipo de corriente o algún tipo de masaje o algún tipo de manipulación,
Entonces nos puede llegar a afectar también en cuanto a este tipo de situaciones, ¿vale? Aparte también de los antecedentes personales patológicos. También por ahí pueden llegar a entrar en el caso de la fisioterapia, la parte si ha tenido algún tipo de fractura, algún tipo de luxación, alguna tendinopatía o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque a lo mejor imagínense, si su paciente les llega que tiene una afectación en su hombro, si a lo mejor 2 años antes ya había tenido algún tipo de afectación en el hombro, pues entonces por ahí a lo mejor que les decía como, híjole, es que hace 2 años me diagnosticaron que tenía una tendinopatía, ¿no? En este mismo hombro que me está doliendo ahorita. Pero se me había quitado y había estado como si nada. Ah, pero a lo mejor llega con ustedes y a lo mejor esa tendinopatía que había sido de 2 años atrás, lo único que se volvió fue asintomática, es decir, se volvió sin síntoma, que no tenía el dolor. Pero les llega a ustedes con el mismo problema, pero a lo mejor ya un poco más crónico, porque imagínense, ya pasaron 2 años de que a lo mejor le habían diagnosticado ese tipo de tendinopatía y hasta apenas que volvió con ustedes o que regresó con ustedes en ese momento, fue cuando él ya se quiere tratar porque seguramente ya tiene bastante dolor. Entonces, ese tipo de antecedentes nos puede también ayudar a trabajar o a idear la parte de nuestro protocolo de tratamiento o nuestro tratamiento, ¿vale? Entonces tenemos justo la parte de la historia clínica, va a estar dada justo en un primer momento por todos los antecedentes, perdón, toda la parte de la información personal que viene dada por el nombre, la parte de la religión, las horas de sueño, si es hombre o mujer, la edad, es decir, toda la parte de nuestros datos personales ahí van a venir. Luego va a venir los antecedentes familiares, que por ahí les había dicho, si tiene un tío con cáncer, una prima, o sobre todo la familia más cercana. Hablando de sus hermanos, de sus papás o de sus tíos que son como muy cercanos, es decir, los hermanos de su mamá o de su papá, ¿vale? También ahí, o abuelos incluso. Ya se me fue la palabra, las generaciones pasadas, por ahí a lo mejor se dicen como, ah, mira, es que mi tatarabuelo tuvo hipertensión arterial, pero de ahí en fuera ya nadie más tuvo. A lo mejor por ahí, pues, si se los dice, apuntarlo, pero no es como un dato que les vaya como tal a predisponer o que sea como, híjole, es que su tatarabuelo tuvo hipertensión, pues seguramente él también va a tener, ¿no? Ahí sería como todo un chequeo, pero sobre todo este tipo de antecedentes, tomarlos de la segunda generación, máximo de la tercera, es decir, máximo de los abuelos. Por ahí su bisabuelo, bueno, tal vez nos puede influir, pero ya no va a ser de la misma manera que a lo mejor su abuelo o en este caso sus papás o sus hermanos, ¿vale? Entonces por ahí también tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Luego viene la parte de los antecedentes personales no patológicos que les decía, es si fuma, si toma, si se droga, si es alérgico a algo, entre otro tipo de situaciones, incluso la comida que puede llegar a ingerir o la bebida. Y por ahí viene la parte de sus antecedentes personales patológicos, que viene justo si se ha fracturado, si ha tenido una parte de una luxación, si por ahí ha tenido también algo en el tendón, alguna molestia muscular o algo de ese tipo, también nos puede por ahí poner si él sufre algún tipo de enfermedad crónica, es decir, si sufre de hipertensión, de diabetes o algo por el estilo. Por ahí también vamos a poder tener o preguntarle si está tomando un medicamento. Esto es importante porque muchos de los medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, nos pueden llegar a afectar bastante a la parte de nuestra recuperación o rehabilitación. Ejemplo, si justo el paciente está tomando naproxeno sódico y ustedes ya están en la fase como tal de fortalecimiento, acuérdense que tenemos algo que se llama bomba sodio-potasio, que es la que nos ayuda justo a la contracción muscular. Acuérdense que justo van a salir dos moléculas de sodio y van a entrar tres de potasio. Salen dos de sodio y entran tres de potasio. Eso va a generar como toda una parte de una liquefacción, como literalmente si fuera el movimiento constante y mantenido. Es como si yo empezara a frotar un montón mis manos. Lo que voy a provocar es calor, ¿no? O sea, va a ser una energía. En este caso, a nivel interno se provoca algo parecido, que es lo que nos va a generar la contracción muscular. Entonces, hablando un poquito en ese tipo de situaciones, si nuestro paciente está consumiendo un naproxeno sódico y nosotros empezamos ya la parte del fortalecimiento, puede ser que esa parte del sodio que tiene el naproxeno nos pueda hacer toda una desregulación en la bomba de sodio-potasio y entonces esta no va a estar trabajando de una manera correcta. En lugar de trabajar como de un lado a otro y estar produciendo la contracción, o en este caso la energía que se provoca, puede estar a lo mejor que imagínense que esta fuera mi bomba sodio-potasio, ¿no? Yo empiezo a hacer este tipo de movimientos, se los voy a poner así para que se vea un poquito mejor, ¿no?
yo empiezo a hacer este tipo de movimientos, se va a generar calor. Pero imagínense que si por ahí me pusieran como mi mano con un poco de gelatina o yo qué sé, a lo mejor estaría haciendo esto, ¿no? Y entonces ya sería como una desregulación, que ya el mismo calor que yo generé aquí, con esta modificación que yo hice, pues si yo hago esto, no voy a generar el mismo calor. Entonces lo que pasaba, o sea, puede llegar a pasar con su paciente. Es decir, si consume algún tipo de antiinflamatorio, puede llegar a afectar ese tipo de situaciones. Entonces por ahí también hay que tomarlo en cuenta. O por ahí, no sé si toma un ansiolítico o algo por el estilo, obviamente puede estar como todo su sistema nervioso en picada, es decir, como todo el tiempo inhibido. Por ahí las indicaciones, a lo mejor usted le piden como, mira, vas a subir y bajar tu cuello porque tienes un poquito ahí de molestia acá y lo que necesitamos es empezar a movilizar un poquito como todas las estructuras. A lo mejor yo le pido que suba, que baje, que suba, que baje y en ningún momento a lo mejor él se queda como en otro canal y a lo mejor ya ni me hace caso y está como haciendo esto, ¿no? O sea, también ese tipo de situaciones no lo va a mantener despierto como en todo el momento, sino hay que también buscar qué tipo de medicamentos me están provocando. Hay muchas patologías que incluso te pueden llegar a ti como terapeuta que puede estar siendo dada por el medicamento y tú ni en cuenta, ¿no? Entonces también si por ahí te dice como, es que estoy tomando, no sé, enterogermina, ¿no? A lo mejor te dicen una tontería, ¿no? Porque la enterogermina es un poquito como toda la parte de los bacilos del cuerpo, del estómago, perdón. Pero a lo mejor si tú no sabes ni qué es de enterogermina, pues investigar, o sea, para qué sirve la enterogermina, qué es lo que causa, cuáles son sus efectos secundarios o algún tipo de situación así. Pero a lo mejor si te dice, como sabes que estoy tomando L-Dopa, ¿no? Que L-Dopa se suministra cuando el paciente tiene Parkinson, ¿va? O sea, son estas personas que están como todo el tiempo temblando. Es un inhibidor del sistema nervioso y un inhibidor de la placa motora. Lo que llega a pasar con ese tipo de situaciones es que el paciente cuando toma L-Dopa se mantiene, digamos que ya, todo el tiempo como en reposo, pero es un inhibidor de todo el sistema nervioso. Entonces también la persona, por ahí a lo mejor tú le vas a estar dando indicaciones y ya ni te va a pelar, ¿va? Entonces por ahí les digo, también conocer ese tipo de situaciones, qué está tomando y cómo puede llegar a afectar a mí para la parte del tratamiento. Por ahí vamos a tener también, después de eso, después de la parte de los datos personales, antecedentes serofamiliares, la parte de los antecedentes personales patológicos, los antecedentes personales no patológicos, ya va a venir la parte como tal de la anamnesis. ¿Qué es esta parte de la anamnesis? No es nada más que todo lo que te cuenta el paciente. Es decir, justo vas a llegar y te va a decir el paciente como de, fíjate que yo el día martes pasado iba caminando por la calle, en eso me encontré un billete de 20 pesos, me quise agachar por él, me agaché y a la hora que me iba a levantar, sentí un tirón muy fuerte en la parte de mi espalda que me impidió como tal hacer el movimiento y de ahí tengo un montón de dolor, ¿no? Pero fíjate que además me acabo de acordar que hace un año me había pasado lo mismo, entonces me tomé un poquito de naproxeno, de paracetamol y se me quitó y estuve como normal. Pero entonces justo te decía que el martes pasado que me encontré ese billete de 20 pesos, lo levanté y me dolió un montón, ¿no? Y mi tía me dijo como de, ¿sabes qué? Mira, te vas a colocar un poquito de sábila, te vas a untar la sábila y vas a dejar ahí reposar un poquito y después te vas a poner justo un trapito mojado en esa zona y después te lo vas a quitar, vas a tomar unos chochitos de árnica y te vas a dar un automasaje, ¿no? O sea que eso fue lo que me dijo mi tía, yo lo hice, mejoré un poquito, pero me sigue doliendo bastante. A la hora de que yo me agacho me sigue doliendo, ¿no? Es como toda la entrevista que le vamos a hacer al paciente. O sea, todo lo que nos va a decir el paciente, los datos importantes, los tenemos que poner ahí, porque de repente también se van a tomar o van a tener pacientes que va a ser como de, híjole, es que hace 5 años, fíjate que yo estaba caminando y pues me encontré a una prima y entonces empezamos a platicar y entonces ella me dijo que pues que casi ahí, yo le dije que pues había ido por el súper y ella me dijo como, fíjate que yo también y le pregunté qué compró y no sé qué decir, le van a empezar a platicar como un montón de situaciones que no tienen nada que ver, o sea que o sea, el paciente te las cuenta porque a lo mejor piensa que es importante o porque no sabe cómo expresarse en ese momento, pero tú no es como que le vas a apuntar ahí como en la parte de la anamnesis como de, ella se encontró a su prima y entonces empezaron a platicar sobre el súper, que ella compró jitomate y compró perejil y no sé qué. No, eso no hay que colocarlo. Lo vas a escuchar, pero al fin de cuentas tú vas a poner los datos importantes. Por ejemplo, el tiempo, ¿no?
O sea, que te decía como de, ay, hace 2 años que me encontré a mi prima o tía y que fuimos al súper y no sé qué. Ah, ok. Entonces ya tiene el tiempo de evolución, hace 2 años. Y que por ahí te dice como de, y le estaba platicando que cuando yo estaba comprando la parte de la carne y pidiendo, se acercó una señora con su carrito y me pegó justo por atrás y sentí justo un piquete muy fuerte en mi rodilla. Eso lo vas a apuntar, ¿vale? No vas a apuntar como que estaba comprando carne y no sé qué. Sino son como todos los datos importantes que tú vas recopilando de esa entrevista que le vas haciendo al paciente, ¿va? Les decía, hay pacientes que son muy concisos que te van a decir como de, ¿cómo te pasó? Ah, fíjate que ayer yo estaba caminando, en eso me agaché a amarrarme la ojeta, sentí un tiro en la parte de mi espalda, mi dolor subió bastante, no me dejó hacer ningún tipo de actividad, no me dejó dormir y me tomé naproxeno y paracetamol y además me puse hielo 10 minutos. Ah, perfecto, ya está. Es una historia como tal concisa que la puedes apuntar toda porque es como un dato conciso. Va, pero les decía, hay pacientes que les van a platicar toda su vida y ustedes tienen que ir literalmente recapitulando. Ahora, ojo, van a tener que también desarrollar esta parte de parar un poco al paciente, de que les esté platicando como todo y hacer como unas preguntas específicas para que a lo mejor si se fue a hace 20 años y eso no tiene nada que ver, pues justo llevarlo o encaminarlo para la parte importante del tratamiento, es decir, para la parte importante de lo que les tendría que decir en cuanto a su patología, sin ser groseros, sin decirles como de, ¿sabes qué? Es que eso no me importa, o sea, no me importa el hecho de que tú hayas ido con tu prima hace 5 años, o sea, a mí dime o sea, por qué vienes acá, qué te pasó, cómo sucedió la parte de tu problema y todo ese tipo de situaciones, no, pues, no podemos hacer eso, ¿va? O sea, tiene que ser como todo, ir como poco a poquito con respeto y encaminarlo, ¿va? O sea, eso es como por toda la parte de la práctica. Poco a poquito, mientras ustedes empiecen a practicar, se van a dar cuenta que pueden realizar todo ese tipo de situaciones. Pero es algo que les va a ir dando la práctica, que en su momento van a poderlo desarrollar poco a poquito, ¿va? Entonces viene la parte de la anamnesis. Esa parte de la anamnesis, les decía, es como toda la parte de la entrevista, donde ustedes tienen que colocar cuándo comenzó, es decir, el tiempo de evolución, qué tipo de dolor fue, cómo es que sucedió la parte de la lesión, si aún molesta, cuánto molesta del 0 al 10 en la escala de ENA. Para aquellos que por ahí no han visto ese tipo de situaciones, el dolor se tiene que medir del 0 al 10. O sea, hay varias valoraciones, pero una de las más conocidas es esta de EVA o ENA, que significa escala numérica analógica o escala de valoración visual analógica, ¿va? Tanto EVA o como ENA, cualquiera de las dos. Este tipo de valoraciones van del 0 al 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es un dolor como insoportable. Es el dolor más fuerte que tú has recibido en tu vida. Por ejemplo, si yo ahorita agarro y me doy un golpe aquí, seguramente mi dolor en ese momento cuando yo recibí el golpe fue de un 2 sobre 10, ¿no? Entonces ustedes van a colocar, digamos que el número que les dijo el paciente sobre 10, porque está, digamos, que encaminada del 0 al 10. Si el paciente les dijo que no tiene nada de dolor, entonces sería un 0. Si les dijo a lo mejor que le duele como un 50%, ustedes pueden poner del 5 sobre 10. Ahí va a depender sobre todo del paciente, que comprenda que están justo preguntándole que del 0 al 10 cuánto le llega a doler, siendo 0 nada de dolor y 10 un dolor insoportable, ¿va? Por ahí hay pacientes que la entienden a la perfección y esa hace que me duele un 7 de 10, ¿no? O hay pacientes que sí, como de cuánto le duele, pues me duele mucho, sí, pero cuánto le duele, o sea, cuánto es mucho para usted, pues me duele mucho, o sea, sí, pero me puede dar un número de 0 al 10, pues me está doliendo mucho en este momento. O sea, se van a encontrar a pacientes así. Ustedes tienen que también desarrollar este tipo de situaciones para que no se desespere y no sea como, señor, pero le estoy preguntando una escala, un número. No, 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 que sea como, perfecto. Mucho sería, o sea, de plan un dolor muy fuerte para usted, el dolor más fuerte de su vida. Ah, no, fíjate que pues eso sería demasiado, ¿no? O sea, a mí me duele mucho, no demasiado. Ah, perfecto, a lo mejor ustedes no se van a inventar, pero él está diciendo que no es demasiado, o sea, que no está llegando a su 10 de 10, sino a lo mejor se está quedando en un dolor considerable, entonces le pueden poner a lo mejor un 6 o un 5 de dolor para que a lo mejor si les piden como algún tipo de número, lo coloquen por ahí. Por ahí va a ser muy importante también saber cuánto le está doliendo en ese momento y en las 24 horas cuánto ha sido su dolor más alto, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque de ahí vamos a saber si el paciente nos está llegando en ese momento de la consulta con su dolor más fuerte o ya lo tuvo antes. Por ejemplo, imagínense que yo le pregunto como de, a ver señora, usted tiene un dolor en la rodilla, ¿no? Que me comenta que ahorita está en un 6 de 10, ¿no? Pero
en las últimas 24 horas, ¿cuál ha sido su dolor más fuerte? Ah, fíjate que mi dolor más fuerte fue un 10 de 10. Ah, perfecto, entonces ya llegó conmigo cuando a lo mejor no estaba en su peor momento. O sea, sino ya tuvo su peor momento antes de acudir a consulta. Ya en este momento, o sea, sí tiene dolor, pero no es un dolor insoportable. Entonces va a ser importante. Y señora, ¿cuál ha sido su dolor más bajo en las últimas 24 horas? Ah, fíjate que es justo este. O sea, mi 6 de 10 de ahorita. Ah, perfecto. Entonces me está llegando con su dolor más bajo en las últimas 24 horas. Ya con base en ese tipo de situaciones, así yo puedo colocar un poco de algún tipo de agente físico, si yo puedo iniciar de una vez con la parte de un tratamiento como tal de ejercicio terapéutico, si yo puedo empezar con algún tipo de manipulación o masaje, es decir, ya también voy a checar ahí cómo se encuentra en ese momento y qué son los objetivos que yo quiero llegar en esta sesión, ¿va? Lo decía también dentro de la anamnesis, checar ese tipo de situaciones en cuanto a la parte del dolor. También, ¿cómo es el tipo de dolor? Si punza, si quema, si arde, si sienten como palpitaciones, si siente como que tiene como piquitos ahí dándole como todo el tiempo, si es como un dolor que se irradia, es decir, que a lo mejor le duele su hombro, pero de ahí llega hasta la parte de su mano. Todo eso tenemos que saberlo, ¿vale? O tenemos que preguntarle porque nos puede guiar para llegar a los tipos de dolor, que por ahí también los veremos próximamente, pero nos puede guiar a saber cómo es su dolor, o sea, conocer también el dolor del paciente y que él también conozca su tipo de dolor, ¿va? O que lo identifique, porque de repente es como de, ah, me duele, pero ¿cómo te duele? No sé, nunca me he hecho esa pregunta. Ah, mira, sientes que te quema, que te arde, que te pica, que sientes como que te aprieta, que sientes como un dolor punzante. ¿Cómo lo podrás describir? Ah, sí, fíjate que no me había puesto a pensar, pero sí, creo que es un dolor punzante. Ah, perfecto. Entonces ya al menos ya sé qué tipo de dolor es, o sea, que es un dolor punzante, para ya con base en ese tipo de situaciones y de la intensidad que tiene, valorar qué tipo de herramienta yo voy a ocupar o qué tipo de método para trabajar en la parte de su rehabilitación, ¿va? También va a ser súper importante. Después, en cuanto a la parte de la anamnesis, es decir, ya después de que yo le pregunté todo este tipo de situaciones, va a venir la inspección, ¿va? Que la inspección se hace incluso desde que llega, es decir, desde que llega tu paciente a tu consulta, tú ya vas a estar viendo cómo camina, cómo entró, cómo caminó, si caminó a lo mejor cojeando, si caminó normal, si a lo mejor entró corriendo, si a lo mejor entró caminando pero con el brazo aquí porque le dolía, es decir, como tú ya vas a estar viendo desde ese momento la parte de la inspección, ¿va? O sea, cómo se encuentra el paciente como así, a simple vista. Entonces, por ahí te digo, si antes tocarlo, vas a valorar la inspección. Por ejemplo, no sé, ah, mira, ¿sabes qué? Bueno, estábamos hablando un poquito de codo, ¿no? Ah, mira, ¿sabes qué? Me está doliendo mi codo un montón. Y fíjate que ya hice de todo y me sigue doliendo, ¿no? Tú ya desde ese momento, en cuanto llegas a la parte de la inspección, vas a hacer como ver toda la parte de la estructura. Es decir, a lo mejor se ve igual que la otra. Acuérdense que les había dicho que tenemos que comparar las dos. Si se ve igual que este lado, a este. Si a lo mejor por ahí el brazo que le duele o el codo que le duele a lo mejor se ve así. O sea, como algún tipo de abultamiento, que esto es normal. Pero me refiero a que a lo mejor se vea como un poco inflamado. Que a lo mejor de este lado se vea normal. O sea, sin inflamación y todo. Todo ese tipo de situaciones ustedes también lo tienen que checar, que notar, ¿vale? O sea, empezar a inspeccionar desde ese momento a ver cómo se compara un lado con otro. Si está rojo, si por ahí incluso la parte de los vellitos están como un poquito estimulados, si por ahí a lo mejor tienen algún tipo de rasguño, si a lo mejor en lugar de ver una coloración correcta se ve como más oscuro de un lado y más blanco de otro. O sea, todo ese tipo de situaciones también la tienen que empezar a checar, ¿vale? Entonces les decía, va a venir la parte de la inspección. Luego de la inspección, ¿qué va a venir ahora sí? Las pruebas. Que estas pruebas son las que hemos estado viendo con la parte del hombro, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, lo que vas a hacer es que vas a colocar un poquito tu brazo acá, vas a hacer como la parte de dislike y de ahí lo que tú vas a hacer es que vas a intentar subir. Y no le vayan a decir al paciente como de, en teoría tendrás que sentir como un dolor acá, ¿vale? O si sientes el dolor ahí me avisas. No, ¿sabes qué? Mira, realiza la parte de la valoración, la parte del movimiento y dime cómo lo sientes. Si el paciente por sí solo te dice como de, ahí me está doliendo, entonces ahí tú ya lo puedes poner como un positivo. Pero si tú le dices al paciente como, ¿sabes qué? Tú, si subes aquí y te duele, me dices de una vez. Ya lo estás predisponiendo para que él te diga a lo mejor que le está doliendo. A lo mejor ni siquiera se había puesto a pensar
que iba a tener un dolor al realizar este tipo de movimiento, pero ya por lo que tú le mencionaste o le dijiste, ya le estás predisponiendo a que ahí va a tener dolor, ¿va? Entonces no le digan como de, si tienes dolor en este movimiento, me dices, ¿no? O sea, que sea como de, a ver, dime un poquito cómo lo vas sintiendo en este momento, este tipo de movimiento, vamos a hacerlo juntos y listo, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Mira, yo a la hora de realizar el movimiento, en ese punto, justo en ese punto, siento bastante dolor. Ah, perfecto. Entonces, sientes dolor en ese punto, ya entonces yo ya checo y ya después le explico como, ah, mira, es que si te sientes dolor en ese punto, es porque justo la parte de tu supraespinoso se está pinzando con la parte de tu acromio, ¿no? O sea que el acromio justo lo está pinzando y no deja mantener como el libre movimiento, y a la hora de que tú subes, literalmente lo que hace es hacer esto, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones ustedes van a tener que ya apuntarla. Les decía, después de la inspección vienen ese tipo de pruebas, ¿va? También justo lo podemos poner antes o después de esta parte de las pruebas. Dentro de la inspección hay que meter la postura, es decir, cómo está el paciente de frente. O sea, por ejemplo, voy a colocar acá un poquito. Con ustedes, la parte del paciente se tiene que poner de frente en esta posición, de manera relajada, es decir, no le van a pedir que se coloque como todo derechito, sino que tiene que estar como normalmente se para, tiene que estar relajado, tiene que estar de frente a ustedes, después le van a valorar lateral a ustedes, después de espalda a ustedes y después otra vez lateral, pero también lateral tanto derecho como lateral izquierdo, ¿vale? Para que ustedes puedan ahí justo checar como cada una de las posturas. Ahora, ¿qué es una forma? De repente tú cuando le pides al paciente que le va a hacer la valoración, pues tú le pides que justo se pare como normalmente lo hace, pero el paciente lo que intenta es justo compensar, ¿no? Tú le dices como párate como normalmente lo haces y es como de, sí, y ese justo se para como lo más derechito, que a lo mejor así no se para en la vida real, ¿no? Pero él justo por intentar, digamos que quedar bien o no sé por qué lo hagan, muchos de los pacientes lo que hacen es como párate normal, sí, y a lo mejor nunca se paran así. ¿Qué es lo que pueden hacer? Una de dos, o pedirle como, ¿sabes qué? Mira, vas a caminar un poquito como hacia adelante, hacia atrás, y te vas a detener ahí, ¿no? Y ahí ya no te muevas. Y ahí ya es una postura que ellos normalmente van a tener todo el tiempo. Al contrario que estos pacientes que se paran como todo el tiempo acá, ¿no? U otra forma es como de marcha en tu lugar, haz un par de movimientos de este tipo, y a la de tres vas a parar, ¿va? Entonces paramos. Ya en ese movimiento ya yo me quedo y ustedes van a poder valorar la parte de la postura de una manera correcta. Es decir, sin que el paciente esté como todo derechito, sino más bien que esté como normalmente está todo el tiempo, en su día a día. Esta es como un truquito que les puedo dar, como la parte de estar marchando un poquito y de pedirles que se detengan un poco o que paren, para de esa manera ya ustedes poder valorar bien la parte de la postura, ¿va? Entonces también les decía, tienen que en la parte de la inspección valorar también la parte de la postura. Y en la postura, ¿qué es lo que tienen que ver, chicos? Por ahí incluso va a ser como una parte como ya del ejercicio que les voy a dejar, pero lo que tienen ustedes que notar es como toda la parte de la simetría, es decir, si mi hombro, bueno, vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Si la parte de mi auto auditivo está a la otra altura, es decir, como si los dos están parejitos o están como uno más arriba que otro, así como si imagínense que uno está aquí y el otro acá. También si mis cejas están a la misma altura, si mis ojos están a la misma altura, si la parte de mi boca también se ve como simétrica, es decir, como si yo partiera mi cara a la mitad, si a lo mejor estoy así o estoy así o justo estoy como de manera simétrica, también hay que valorarlo. Obviamente una valoración postural de manera correcta, en teoría se tendría que hacer sin ropa, ¿va? Pero la cultura en México de repente es como pues un tanto extraña, que tú le pides al paciente y lo van a notar, que tú le pides al paciente como, nada, perfecto, quítate la playera. Incluso la misma instrucción, como la sola instrucción de pedirle que se quite la playera, se va a sentir como muy incómodo, ¿va? Por ahí nos tenemos como la cultura por todo el tipo de situaciones que llegan a pasar, ¿va? Pero si ustedes le dan como la confianza a su paciente, a lo mejor no la van a poder hacer desnudos o desnudas, pero sí a lo mejor con un top y a lo mejor el calzón, ¿no? En el caso de los hombres nada más el calzón, el boxer. Por ahí si les dan como mucha confianza a sus pacientes, lo van a poder hacer así y va a ser como mucho más fácil, ¿va? Por ahí les decía, íbamos un poquito como en la parte de los labios. Por ahí tienen que también notar si mi escápula del lado derecho está a la misma altura que del lado izquierdo. Si mi hombro, igual a lo mejor estoy así, o si estoy como de manera derechita, o a lo mejor estoy aquí. También les decía,
tiene que ser en teoría sin playera para también checar como la parte de los pezones, si también están a la misma altura o no. De ahí ya me iría como más abajo a la parte de mis crestas ilíacas, que las crestas ilíacas, para quien no ha visto un poquito de la parte de anatomía, es justo como esta zona que se siente el huesito como sobresale, ¿va? Es la parte de mi cresta ilíaca. Entonces vamos a notar o podemos justo marcar si mi cresta ilíaca está como igual a la misma altura del lado derecho que del lado izquierdo. Por ahí, por la parte igual de enfrente, yendo a la parte de enfrente, yo tendría que valorar si mi rodilla está justo igual a la misma altura. Y también, si yo estoy acá, si mi pierna está así, o está así, o está así, o aquí, ¿vale? Es decir, si está rota hacia un lado o hacia otro, todo ese tipo de situaciones. Hablando de la parte lateral, yo tengo que valorar igual. En cuanto a la parte de mi cabeza, me voy a agachar un poquito. En cuanto a la parte de mi cabeza, si mi cabeza está hacia adelante, si está hacia atrás, si está un poquito como rotada, todo ese tipo de situaciones tengo que valorar. En la parte de mi espalda, si justo estoy así, si estoy así, si estoy así, un poquito más abajo, es decir, como las curvaturas de la espalda, que sabemos que son cuatro. Está la parte de la lordosis, sifosis, lordosis y sifosis. Lordosis es justo esta parte de la cervical que se forma justo como esta situación, ¿vale? Como este tipo de curvatura. Luego está la parte de la sifosis dorsal, que es justo la curvatura que está así, la que se ve justo acá, ¿vale? O sea, que se ve como una curvita, como una montañita. Y después está la parte de la lordosis lumbar, que ustedes notan, es como una curvatura que está justo en esta zona. Y otra vez viene la parte de nuestra sifosis en esta zona, ¿vale? Del sacro. Entonces vamos a valorar justo de lado ese tipo de curvaturas. Luego vamos a valorar en la parte de mi cadera, si mi cadera está un poquito hacia adelante, si está un poquito hacia atrás, si mi rodilla de este lado está un poquito así, está un poquito hacia atrás, si está también rotada. Justo por atrás, igual, voy a ver la parte de mi meato auditivo, la parte igual de mis hombros. Ahí voy a ver por la parte de atrás de mis escápulas. Si mi escápula hay una más arriba que otra, igual, si a lo mejor yo estoy así o estoy hacia este lado. Si mi pliegue glúteo, que pliegue glúteo es justo donde termina la parte de mis glúteos, si está uno más arriba que otro. Del hueco popitleo, si igual hay uno más arriba que otro, si igual yo estoy a lo mejor así, o yo estoy así, o a lo mejor estoy así. O sea, todo ese tipo de situaciones ustedes las tienen que notar, ¿va? Acuérdense, de por sí vamos a ser unos seres asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos perfectos. O sea, no la misma altura que tengas aquí la vas a tener acá y va a ser como de manera parejita. Todos vamos a tener algún tipo de compensación, ¿va? O algún tipo de asimetría. Pero va a ser completamente normal, pero también tenemos que checar. O sea, tenemos que checar si algo de eso no nos está afectando en la patología que tenemos en ese momento o en la lesión que estamos teniendo en ese momento, ¿va? Entonces le decía, justo en la inspección va a venir la parte de la postura. Luego ahora sí viene la parte de las pruebas específicas, que las pruebas específicas o funcionales es todas las pruebas que hemos estado viendo, las que valoran la parte de nuestro tendón del subescapular, del manguito rotador, de la parte de mi bíceps, es decir, como todo ese tipo de pruebas que son justo con movimientos específicos, ¿va? Que les había dejado por ahí ver un video, e incluso hasta ustedes hicieron algún tipo de video también, para ponerme cada una de las pruebas que por ahí lo pueden estar reproduciendo para ir checando justo qué tipo de prueba es para cada músculo o cada parte del tendón, ¿va? Entonces después de las pruebas musculares ya tendríamos ahora sí la parte palpatoria, ¿va? Que en la parte palpatoria, ¿qué es lo que tenemos que checar? Tenemos que checar justo si podemos entrar de una manera correcta, o sea, es decir, si aquí se va a sentir, digamos que igual como ligerito acá, si se va a sentir como más suave, más duro, si logramos percibir a lo mejor que la contractura se sienta ahí. Una contractura se va a sentir mucho como una parte más rígida y como que las fibras están justo contraídas, es decir, como un abultamiento, como cuando se siente el bíceps, así se puede llegar a sentir una contractura, pero en otro músculo, ¿va? O sea, se pueden ustedes tocar la parte de su bíceps para notar cómo y apretar un poquito, o sea, poner un poco de fuerza para que ustedes noten cómo se tendrá que sentir un poco una contractura, ¿va? Entonces les decía, pueden checar a lo mejor si les da como la misma dureza aquí que aquí, o sea, a lo mejor por ahí encontraron como algún tipo de bordecito,
de tope, que a lo mejor cuando ustedes pasen como que haga un clic o algo así, también lo tienen que checar por ahí, si duele, si no duele, si cuando justo ustedes palpan a lo mejor se queda hundido o no, todo eso ustedes lo tienen que ir como tal checando, valorando y colocando por un lado, ¿va? Para que tengan como todas sus anotaciones y sea como, ah, perfecto, mira, a lo mejor tiene un dolor en el codo, ¿no? Yo cuando voy palpando siento como una banda tensita, o sea, como siento que algo hace como clic de un lado a otro, ¿no? Y además cuando justo hace eso, al paciente le molesta hacia toda la parte de su brazo, ¿no? Y valoro la otra parte. O sea, estoy valorando también su tejido, digamos que está normal, o su brazo que no tiene ningún tipo de afectación. ¿Y qué crees? Que ese lado está todo perfecto. Hago el mismo movimiento con la misma dureza y no tiene nada de dolor. Pero de este lado, que es como de donde me dijo que tenía dolor, yo hago lo mismo y el dolor es como bastante intenso. Ah, entonces ahí ya te está diciendo que algo está como tal ahí un poquitito raro. Entonces hay que también checar todo ese tipo de situaciones en cuanto a la parte de la palpación. Entonces les decía, hay que justo checar si está un poquito más duro, si está un poco más suave, si duele, si no duele. Todo ese tipo de situaciones se dan en la parte palpatoria, ¿va? Entonces ya tenemos la historia clínica, la parte de los nombres, en este caso la información personal, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos, los antecedentes personales no patológicos, la parte de nuestra anamnesis que va a ser como una parte fundamental, la parte de nuestra inspección, que dentro de la inspección va a venir la parte de nuestra postura, las pruebas específicas o funcionales, que son justo este tipo de pruebas que hacemos justo nosotros como en la parte de valorar hacia qué segmento podría estar la afectación, si es un tendón, si es un músculo, si por ahí es a lo mejor una prueba de cajón, que me habla también que podemos valorar la parte a lo mejor de un ligamento que esté afectado, todo ese tipo de situaciones, ¿vale? También justo vamos a trabajar en todo ese tipo de situaciones para saber dónde está la afectación en el paciente. Ya sabiendo como un poquito todo eso, a lo mejor ya supe que su afectación está en el tendón del bíceps. Entonces voy a palpar el bíceps y a lo mejor voy a enfatizar un poquito más ahí, pero también voy a valorar como toda la parte de atrás. Todo ese tipo de situaciones también lo tenemos también que checar y valorar, ¿va? Y ya después de que tenga también la parte de la palpación, entonces ahora sí, y tener la parte de mis pruebas y mi postura, yo voy a poder darle un diagnóstico al paciente. En este caso el diagnóstico va a ser justo la afectación a la que yo llegué, ¿no? O sea, a lo mejor yo hice una prueba para mi bíceps, que era de mi porción larga, ya sé que por ahí está afectado, yo lo siento contracturado, se siente a lo mejor como más duro ahí, ahí se siente incluso hasta como caliente, perfecto. Entonces yo con base en todo ese tipo de situaciones, voy a planear la parte de su tratamiento, voy a darle al paciente el diagnóstico y también la parte de su pronóstico, ¿va? Entonces cuando tenga un paciente voy a hacer como todo este proceso y entonces le voy a dar la parte también al final de su diagnóstico. Ejemplo, le decía, va a tener como una afectación en el bíceps, salió a lo mejor positivo para la parte de la prueba de Yergason, que estamos hablando que mide la porción larga del bíceps, perfecto. Entonces tú justo tienes una tendinopatía de tu porción larga del bíceps con además una contractura ahí evidente, ¿no? En la zona. Entonces la parte de tu tratamiento se va a basar en disminuir tu dolor, en disminuir la parte de la contractura, en hacer un fortalecimiento, en trabajar con la movilidad, entre otro tipo de cosas más. Entonces por ahí les decía, ya con base en una historia clínica de una manera correcta o bien hecha, es como vamos a poder hacer la parte de nuestro diagnóstico igual de manera eficiente, nuestro pronóstico, es decir, el número de sesiones que pueda llegar al paciente a tener para que salga al 100 de la consulta y el tratamiento a seguir, ¿va? Entonces ahí ya tenemos como toda la parte de la historia clínica, que es lo que podemos también ocupar. Esto era importante porque al fin de cuentas estamos viendo como todo el tipo de pruebas, pero no habíamos visto la parte de la historia clínica, es como una parte